buenas tardes, buenas noches, no importa de dónde tú nos estarás mirando. Bien, hoy vamos a hablar un poco más de algo que en la Biblia Dios nos lo deja para enseñanza a los demás. Bien, y voy a empezar a hablar sobre algunos datos, empezar a hablar sobre algunas informaciones que nos hace falta. Pero esta noche vamos a estar hablando sobre un pasaje bíblico, que leemos, pasamos por encima, pero siempre hay algo en la Biblia que nos deja una enseñanza, que Dios lo deja reflejado en la Biblia para enseñarnos a nosotros, para enseñarnos primeramente a aquellos que estaban allí presentes y a nosotros hoy en día. Pero quiero hablarles sobre una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tenemos de especial para darle a Dios? ¿Qué tú tienes de especial para darle a Dios? ¿Qué tenemos de especial nosotros para darle a Dios? Bien, hoy vamos a estar hablando del pasaje bíblico donde Jesús llega a Betania y se reúne en la casa de estos tres hermanos, de Lázaro, de Marta y de María. Lázaro, un amigo de Jesús, o sea, la familia era muy amiga de Jesús. Pero hay algo muy importante, un datico, que a veces leemos la Biblia y pasamos desapercibido ese dato. Jesús llega a Betania, está en casa de estos tres hermanos, o sea, come en casa de estos tres hermanos. Y quiero empezar a hablarle de algo. Vamos a hablar del nardo. El nardo es una planta aromática mencionada varias veces en la Biblia. Desde los tiempos bíblicos, el nardo se ha utilizado con fines medicinales y fines religiosos. En las escrituras, el nardo se asocia con el amor, la pureza, la humildad y la adoración. En el Antiguo Testamento se menciona como uno de los ingredientes principales del aceite de la unción, que se usaba para consagrar a los sacerdotes y a los objetos sagrados. Se ungían con ese nardo, o sea, con ese aceite. En el Nuevo Testamento, una mujer derramó el nardo sobre los pies de Jesús, y es de la cual vamos a hablar hoy, sobre esa persona que derramó ese perfume aromático, ese nardo, que es un perfume aromático, un aceite aromático, sobre los pies de Jesús. Y el nardo en la fe cristiana representa pureza y humildad. Pero representa muchas cosas, como lo habíamos dicho antes. Representa amor, pureza, la humildad, la adoración. ¿Vale? Entonces, en este pasaje bíblico nos deja una revelación poderosa, como ya lo decíamos. Jesús nos dejó una enseñanza, como decíamos ya anteriormente, valga la redundancia, a los que estaban allí y a nosotros que estamos acá hoy más de 2000 años. Amén. La enseñanza que Él estaba dejando a aquellos allá y nos estaba dejando a nosotros aquí, es que ¿qué trataba de decir Jesús a ellos y a nosotros? De lo que estaba a punto de acontecer. Les estaba hablando de algo. Ellos, a lo mejor algunos lo entendían, a lo mejor otros no lo entendían. De lo que estaba por acontecer en breve. Era lo que tanto Jesús había hablado. ¿De qué? De la muerte de Él. De su muerte y de su resurrección que ya había hablado. Y vamos a la Biblia en Marcos capítulo 14, y vamos a estar tocando sobre Marcos capítulo 14, 4, 3, 4, 6. Vale. Y hubo algunos de los que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla,
porque la molesta. Buena obra ha hecho esta mujer en mí. Lo que allí se encontraban y lo que presenciaron en ese momento, estaban o tenían sus ojos, su mente puesto en lo que se había perdido, el perfume que se había derramado, el aceite que allí se había derramado delante de los pies de Jesús, y que también era muy valioso y que tenían sus ojos puestos también en lo que se podía haber vendido supuestamente para dárselo a los pobres. Algunos pensaban para dárselo a los pobres, otros a lo mejor pensaban otras cosas. Pero esta mujer tenía una perfecta revelación de quién era la persona que tenía al frente y qué es lo que yo tenía que hacer. Esta mujer sabía a quién tenía delante. Esta mujer sabía a quién tenía delante, que tenía una persona súper especial, que tenía una persona, yo creo que supera lo súper especial. Pero por supuesto, para una persona súper especial, alguien digno de una realeza, ese nardo, ese aceite se tenía que derramar. Pero esta mujer lo sabía. Por lo tanto, un perfume, un aceite tan especial, tan valiosísimo para una persona súper especial. En esta historia simboliza el nardo, ese aceite, simboliza humildad y arrepentimiento. Y hago la pregunta, ¿qué tenemos tú y yo de valioso para darle a Jesús? ¿Qué tenemos tú y yo tan valioso para darle al Maestro? El significado del nardo en la Biblia tiene varias interpretaciones. Según algunos estudios, el nardo representa la pureza y algunas interpretaciones, representa la pureza y la santidad, ya que se usaba en la presentación de los rituales religiosos. Otras interpretaciones lo ven como un símbolo de amor y devoción, como en el caso de la mujer que estamos hablando. El uso del nardo en la Biblia se utiliza a menudo en la adoración y en la unción. En el Antiguo Testamento el nardo se usaba para ungir a los sacerdotes, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y a los objetos sagrados del tabernáculo, y también a los reyes. En el Nuevo Testamento el nardo se utiliza por esta mujer para derramarlo delante de Jesús, para derramarlo en humildad y en arrepentimiento. Nardo, palabra de origen indoeuropeo. Nardo, en otro idioma, pisticos, significa nardos puros, perfume fuerte extraído de una planta del Himalaya de la familia de la valeriana, que crece por encima de 3.300 metros. Su raíz y su tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde tiempos remotos. Era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados, y solo se les abría en ocasiones muy especiales o para personas ricas. El nardo se utilizó, como veníamos hablando, por María para ungir los pies de Jesús. ¿Saben cuánto iba a vender supuestamente las personas que allí estaban por ese desperdicio de nardo, que se podía haber vendido por más de 300 denarios? ¿Saben cuánto significa 300 denarios si lo llevamos hoy a euro? Y supuestamente era un salario de un año en aquel tiempo. ¿Y saben cuánto cuesta ese nardo hoy en día? Ese nardo cuesta 1.000 y algo de euros, casi llegando a 2.000. Entonces,
es muy costoso, es muy valioso, pero esta mujer sabía a lo que estaba haciendo. Esta señora sabía que tenía que derramar, primeramente, había arrepentimiento en su corazón, había adoración en su corazón. Yo me arrepiento, pero también te adoro. Yo me arrepiento, pero también te adoro. Y después de saber todas estas informaciones, seguimos en la Biblia. Por lo tanto, en Marcos capítulo 14, versos 3, pero estando él en Betania, en casa de Simeón, el leproso, y sentado en la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando ese vaso, alabastro se derramó sobre su cabeza. Sabiendo todas las informaciones que ya tenemos, esa persona derramó ese alabastro, ese perfume, ese aceite tan valioso, tan costoso, a los pies de Jesús, porque estaba por acontecer algo grande en ese momento. Estaba por acontecer algo grande en breve. Era la muerte de Jesús. Era la muerte del Maestro. Y esta mujer derramó su aceite, su alabastro, su perfume que llenó todo el ambiente de ese olor, primeramente por arrepentimiento y adoración a Jesús. Segundo, porque se acercaba la muerte de Jesús, y como allí habían algunos enojados por cuánto se podía haber vendido y en cuánto se podía haber dado a los pobres, Jesús les dijo, pero dejadla, porque buena obra ha hecho en mí. Buena obra ha hecho antes de la crucifixión. Estaban ungiendo el cuerpo supuestamente de Jesús, ungió los pies, pero estaba ungiendo el cuerpo, los pies de Jesús antes de su muerte. Vamos al versículo 9 ahora. Pero, ¿qué tenemos tú y yo de especial para darle a Jesús? ¿Qué tenemos tú y yo tan especial para darle a Jesús? Éramos condenados anteriormente. ¿Condenados a qué? A la muerte eterna. Condenado al fracaso eterno. Condenado a andar en pecado toda la vida. Condenado a estar en el infierno eterno. Pero vino Jesús y cambió todo eso. Vino Jesús y cambió todo eso. ¿Y qué tenemos tú y yo para derramar delante de los ojos de Dios? ¿Qué tenemos tú y yo para derramar delante del Señor, del Maestro? Tenemos algo sencillo. Y es lo que Jesús quiere de ti y de mí. Tenemos nuestro corazón para derramarlo delante de Dios. Jesús no quiere otra cosa. Jesús no quiere otra cosa. Jesús quiere que nosotros derramemos nuestra vida. Quiere que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Dios. Jesús quiere que nosotros derramemos nuestra alma delante de Él. Claro, cuando vamos a Jesús, entregamos nuestra vida, nuestra oración, entregamos todo a Dios. Claro que se van a enojar los que están a nuestros alrededores, que no crean en Él. Se van a enojar y se van a poner en contra tuya y mía. Pero Jesús siempre estará con nosotros. Tenemos con qué limpiar ese aceite delante de Jesús. ¿Sí? Sí tenemos. Ese aceite que podemos, ese perfume que podemos nosotros derramar delante de Dios. ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo limpiamos? Esta mujer lo limpió con algo físico, con los cabellos de su cabeza. Pero ¿cómo lo limpiamos tú y yo? Lo limpiamos con nuestra fidelidad a Dios, siéndole fiel
haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos manda hacer, creyendo fielmente en Él, podemos limpiarlo de esa manera. Hoy en día en la gracia podemos limpiarlo así. Y yendo al versículo 9, hay una recompensa para esta mujer por lo que acaba de hacer. Jesús lo dice y lo cumplió. Jesús le da una recompensa a esta mujer sin saberlo. Ella lo hizo con todo el amor, la humildad, el arrepentimiento y la adoración de todo el mundo. Lo humilló su corazón delante del Maestro. Y le dejó una recompensa. ¿Cuál? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. ¿Sabe una cosa? Un día un pastor me dijo, no uses el apellido de tu abuelo, porque mi abuelo era un pastor muy reconocido. No uses el apellido de tu abuelo, hazte tú un apellido. Y eso a mí me chocó. No era que dejara que me hiciera de un apellido nuevo, no era de que me dejara de llamar, de dejarme el apellido. No, yo soy el nieto de, soy el nieto de, no. Yo tengo que dejar huellas, como lo hizo él. Lo que el pastor me estaba diciendo era que dejara huellas, como él lo hizo. Como él lo hizo. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. El pastor me estaba diciendo, imita lo que él hizo. Imita lo que él hizo. Pero sed imitador de Dios. Imita lo que él hizo. Predicó la palabra hasta los últimos días. Habló de Dios. Fue un pastor fiel. Imita lo que él hizo. Y haz tú lo mismo. Pero sus obras, imítalo. Y fue tanto lo que él hizo, que al final fue tanto lo que él hizo, que dejó huellas en ese pueblo. Entonces, tenemos, no hablando de mí, tenemos tú y yo que dejar huellas. Huellas. Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Y dejar huellas para los que vengan detrás, hagan lo mismo. Dejar testimonio para los que vengan detrás, que hagan lo mismo. Esta mujer dejó esa huella. Esta mujer dejó esa huella y estuvo una recompensa. Se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. En la Biblia está escrito. No te quiero decir que todo lo que yo haga se va a escribir en la Biblia, no. Pero todo lo que tú hagas se está escribiendo en los cielos. Todo lo que tú hagas para bien, en la voluntad de Cristo Jesús, se contará en el cielo. Queremos que nuestros hechos y obras se cuenten en el cielo. Que Dios te bendiga, hermano. Reflexiones cristianas en mi alma.